La guerra del fútbol. Honduras versus El Salvador, el partido que detonó un conflicto que dejó a más de 3.000 muertos hace 50 años, en 1969. Durante 4 días, El Salvador y Honduras se enfrentaron en un conflicto que dejó miles de personas muertas y muchas desplazadas, y se llamó a la guerra del fútbol. Tras 90 minutos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el partido iba 2-2. Era el tercer encuentro que disputaban ambas naciones en menos de 3 semanas. La razón era simple, pero a la vez enorme. Ambas selecciones disputaban un cupo para el Mundial de México 70. Ninguna de las dos había estado jamás en una Copa del Mundo. Honduras había ganado el primer partido 1-0 en Tegucigalpa. El Salvador había ganado el partido de vuelta 3-0 y de local. Brotes de violencia se habían reportado en ambos encuentros. El empate obligaba a los dos a jugar tiempos extras, y en el minuto 11 del primer periodo, Mauricio Pico Rodríguez, un delantero salvadoreño, metió el gol de la victoria. Cuando marqué el gol, pensé que ellos no tenían la menor opción de empatarnos, contó Rodríguez, cuando se cumplen 50 años de aquel partido crítico. Finalmente, El Salvador se quedó con la victoria y a las 3 semanas ambos países estaban en guerra. El 14 de julio, la Fuerza Armada de El Salvador atacó Honduras. La Fuerza Aérea lanzó 2 ataques aéreos a Honduras, los cuales sucedieron al mismo tiempo. Un ataque fue dirigido al aeropuerto de La Mesa, en la ciudad de San Pedro Sula, y el otro ataque al aeropuerto de Toncontín, en Tegucigalpa. Ambos aeropuertos funcionaban como aeropuertos civiles y militares. El objetivo del ataque era destruir o sacar de servicio a la flota aérea hondureña, ya que ésta era mejor que la salvadoreña. El ataque aéreo al aeropuerto Toncontín fue el menos efectivo, ya que de toda la flota que iba a atacar, únicamente un avión C-47 atacó, ya que los demás aviones se perdieron durante el camino. Este avión C-47 funcionaba como bombardero improvisado, debido a que ninguno de los bandos tenía aviones bombarderos. Los C-47 estaban equipados con proyectiles de morteros de 60 y 81 milímetros. La mayoría de las bombas erraron, aunque otras impactaron en hangares con aviones F-4U Corsair, destruyendo algunos. Por otro lado, el ataque al aeropuerto de La Mesa fue más efectivo, ya que aviones C-47 atacaron con proyectiles de morteros de 60 y 81 milímetros, mientras los aviones P-51 Mustang atacaron con cohetes de 127 milímetros, causando muchas bajas entre los F-4U hondureños. Con solo estos 2 ataques, la mayoría de la Fuerza Aérea hondureña quedó destruida o fuera de servicio por daños graves. La campaña terrestre se dividió en 3 frentes de batalla. Una sería el Teatro de Operaciones del Norte, mejor conocida por sus siglas como TON. Otra, el Teatro de Operaciones de Chalatenango, sus siglas TOCH. Y el Teatro de Operaciones de Oriente, sus siglas son TOO, de las cuales el TON era el más importante, porque este tenía como objetivo tomar la ciudad de Ocotepeque.
la cual era la principal ciudad del sur de Honduras. Tomar esta ciudad desmoralizaría a los hondureños, por lo que se convirtió en el principal objetivo del ejército salvadoreño. El TOO tenía como objetivo hacer creer a los hondureños que este era su principal frente de pelea y que así los hondureños destinaran sus tropas y recursos en este frente, y permitiendo un camino mucho más fácil hacia Ocotepeque en el TON. Esta distracción se volvió más creíble debido a que este era el frente más cercano a Tegucigalpa, la capital y principal ciudad de Honduras. El TOCH tenía como objetivo servir como refuerzo para los otros teatros de operaciones y, al igual que el TOO, desviar la atención del TON. Mientras el ataque aéreo a territorio hondureño se llevaba a cabo, un pelotón del ejército de El Salvador capturó la guarnición fronteriza hondureña en la frontera del Poy, en el TON, mientras otro contingente se desplazó a través del paso del Amatillo en el TO. Los hondureños recibieron al contingente con fuego de ametralladoras, pero después de unos minutos, la guarnición hondureña se rindió. El resto de la noche y en la madrugada, las tropas salvadoreñas siguieron avanzando a través de territorio hondureño. Al día siguiente, el 15 de julio, la Fuerza Aérea Hondureña, en respuesta al ataque del día anterior, la aviación hondureña bombardeó el puerto de Acajutla, donde lograron hacer blanco en tanques de combustible, que en su mayoría estaban vacíos debido a que días antes se había retirado el combustible. También el aeropuerto de Ilopango fue atacado, pero este ataque fue poco efectivo, ya que muchas bombas erraron el blanco y las que impactaron cayeron en hangares vacíos. Ese mismo día, la Fuerza Aérea Salvadoreña atacó Honduras otra vez, y esta vez con mayor éxito. En la tarde del 15 de julio, el ejército de El Salvador llegó a la ciudad de Ocotepeque con intenciones de capturarla. Obús M101 de la artillería salvadoreña inutilizaron puentes importantes, evitando que refuerzos hondureños llegaran a la ciudad de Ocotepeque. Para el final del día, la ciudad ya estaba en manos salvadoreñas y la bandera de El Salvador ondeaba en el cuartel de Ocotepeque. Los días posteriores, las fuerzas salvadoreñas siguieron avanzando a través de territorio hondureño. La Organización de Estados Americanos hizo un llamado al cese al fuego el 18 de julio. Ese mismo día, el presidente Fidel Sánchez Hernández dio un discurso en el que decía que solicitaba garantías para los salvadoreños residentes en Honduras para aceptar el cese al fuego. Este cese al fuego entró en vigor el 20 de julio. El gobierno salvadoreño exigió que cesara la persecución de sus compatriotas, pero la OEA le exigió antes desalojar el suelo hondureño. Las tropas salvadoreñas se retiraron el 6 de agosto después de proclamar la victoria ante Honduras. Al final de la guerra, los ejércitos de ambos países encontraron un pretexto para rearmarse y el mercado común centroamericano quedó en ruinas. Bajo las reglas de dicho mercado, la economía salvadoreña estaba ganando mucho terreno en relación con la economía hondureña. Cabe destacar que el funesto proceso que produjo la guerra estuvo marcado por un exacerbado nacionalismo en los dos países, que al final se tradujo en un apoyo generalizado al gobierno militar respectivo. Las dos naciones firmaron el Tratado General de Paz en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980, por el cual la disputa fronteriza se resolvería en la Corte Internacional de Justicia.
Ello dio paso a la solución negociada del litigio fronterizo por el control de unos 450 kilómetros cuadrados, conocido como los Bolsones, los cuales pasaron a formar parte del territorio hondureño. El resultado inmediato de la Guerra de las 100 Horas fue 80.000 desplazados salvadoreños y 4.000 muertos entre civiles y militares de ambos bandos. Honduras cerró de forma permanente la frontera y así obstruye la circulación de los productos salvadoreños, con lo que el mercado común centroamericano prácticamente dejó de funcionar. La propuesta hondureña de reestructurar el mercado común e impulsar disposiciones para un desarrollo equilibrado fue vetada entonces por El Salvador, por lo que Honduras se retiró del mercado común centroamericano y en su lugar estableció tratados comerciales bilaterales con Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. De esa forma se echaron abajo momentáneamente los planes de desarrollo económico regional. En esta guerra se ven tres factores muy importantes. Factor 1. El problema de la tierra. Una de las principales razones de la guerra de las 100 horas fue el injusto régimen de tenencia de la tierra. En El Salvador estaba basado en el sistema de encomiendas heredado de los españoles y consistía en latifundios, donde los campesinos trabajaban para el dueño a cambio de su parcela donde vivir y poder sembrar para el consumo familiar. Si bien habían existido tierras comunales, esas fueron abolidas por decreto presidencial en 1881. Así, al llegar a los años 70 del siglo XX, el 0.5% de las finanzas agrícolas ocupaban casi el 40% de las tierras cultivables del país. En Honduras, la situación para el campesino era similar, con la peculiaridad de que grandes extensiones de terreno en manos de las empresas bananeras transnacionales, un patrón de concentración de la tierra que generó graves conflictos sociales. No obstante, la gran diferencia entre estos dos países era que Honduras no tenía los problemas de superpoblación de su vecino, además de ser 5 veces más grande. Su densidad de población era en ese entonces de 21 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en El Salvador llegaba a los 142. La consecuencia lógica de esta relación fue la constante emigración de salvadoreños, en su mayoría campesinos y artesanos, hacia el territorio hondureño. Y en 1969, año de la guerra, esta población se estimaba en 300.000. Intentó controlar mediante tratados migratorios entre los dos países que siempre fueron favorables para El Salvador. Factor 2. La cuestión fronteriza. Otro factor coadyuvante que condujo a la guerra entre Honduras y El Salvador fue el problema limítrofe. El proceso de negociación de la frontera había comenzado 100 años atrás, en 1869, cuando comisionados de ambos países se reunieron para demarcar los límites de algunas ciudades fronterizas. No obstante, las posteriores negociaciones que se dieron a lo largo de años no tuvieron éxito, por lo que el proceso de demarcación nunca se completó y la situación dio paso a crecientes tensiones. Las fuerzas paramilitares salvadoreñas incursionaron a menudo en territorio hondureño, supuestamente en persecución de malhechores, ocasionando choques con autoridades hondureñas y reiterados ataques de la prensa. Factor 3. El mercado común centroamericano. Sumándose al problema agrario y a los conflictos fronterizos, un tercer elemento que irónicamente condujo al deterioro de las relaciones entre Honduras y El Salvador fue el esfuerzo de integración económica que entonces se estaba impulsando en Centroamérica. En 1960 se había firmado en Managua el Tratado General de Integración Económica Centroamericana y con ello se había echado a andar el mercado común centroamericano, conformado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Salvador llegó a dominar el 30% del comercio en Centroamérica y se apoderó de una parte importante del mercado hondureño, por lo que para las empresas salvadoreñas el mercado centroamericano constituía un éxito. Pero, desde la perspectiva hondureña, el sistema de libre comercio más bien estaba frenando el desarrollo industrial del país hasta 1965,
La exportación de granos le había permitido tener un saldo favorable en el intercambio con su vecino. Pero la política salvadoreña de fomento del cultivo de granos básicos significó la disminución de importaciones de esos productos y cambió la relación a su favor. El gran déficit de la balanza de pagos que Honduras llegó a tener con El Salvador causó pronto hostilidad contra el país. La opinión generalizada de que los salvadoreños eran la causa de los problemas económicos de Honduras se acentuaba por el hecho de que se les veía por todas partes compitiendo por tierra y trabajo. De hecho, eran más del 10% de población. El término guerra del fútbol. Dado el desconocimiento que en general parece existir sobre la Guerra de las 100 horas, tanto en Centroamérica como fuera de la región, cabe preguntarse sobre la difusión e incidencia que los estudios que se han hecho sobre el tema han tenido a nivel local e internacional. ¿Por qué se sigue hablando de la guerra del fútbol cuando las investigaciones han demostrado que las causas de la conflagración fueron otra cosa? El texto más difundido sobre el tema es, sin duda, La guerra del fútbol de Ryszard Kapusci en 2019, publicado originalmente en polaco en 1978. En muchas páginas que se encuentran en la red, se repite que este célebre periodista acuñó el término guerra del fútbol, aunque algunas fuentes apuntan que fue en la prensa mexicana donde primero se utilizó para referirse al partido de desempate que Honduras y El Salvador jugaron en la Ciudad de México el 27 de junio, 2 semanas antes de que comenzara la guerra. A pesar de que el periodista Kapusci señala las verdaderas causas del conflicto, se puede deducir que el mero título de su reportaje, que le dio el nombre a todo un libro, ha ayudado a difundir la idea de que esa guerra fue consecuencia del fútbol. De hecho, el texto crea ciertas ambigüedades. Según cuenta el periodista Cristian Guevara en el periódico salvadoreño El Faro, Kapusci le dijo en una entrevista que había bautizado su libro La guerra del fútbol por motivos comerciales, para que se vendiera, en sus propias palabras, y que era consciente de que la guerra entre Honduras y El Salvador no había sido resultado de un encuentro futbolístico, sino del fracaso del mercado común centroamericano. No hay duda de que el llamativo título quedó grabado en el imaginario popular, pues el mito se ha seguido repitiendo hasta nuestros días. Asimismo, es impreciso afirmar que fue en los estadios donde se encendieron las chispas, es decir, donde todo comenzó, como si entre estas naciones no hubiera habido ningún conflicto previo a esos encuentros deportivos. Con la finalidad del presente trabajo de investigación, se concluye que esta guerra dio un giro grande al futuro de Centroamérica y que la economía de todos los países hubiera crecido aún más gracias al mercado común centroamericano. Lastimosamente, tuvo que detenerse debido a esta guerra. De igual forma, se vieron afectadas muchas personas que murieron en dicho enfrentamiento, y la hermandad de ambos países se vio deshecha, hasta que se firmó el Tratado de Paz. Actualmente se trata de tener una relación mejor con el país de Honduras, pero es un trabajo bastante grande para que ambas naciones puedan volver a ser unidas. Por otra parte, también concluimos con que varios de los alumnos no conocen con exactitud lo que en verdad sucedió, las consecuencias que tuvo y cómo impactó en ambos países la guerra del fútbol. Nos dimos cuenta que ese acontecimiento histórico no solo se vieron afectados los países que tuvieron la guerra, sino también los países hermanos.